Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 12 de mayo, día miércoles. Hoy día vamos a ver la fórmula de la suma de una progresión aritmética y, dependiendo del tiempo, hacer ejercicios de esto. Pero bueno, tanto de la fórmula general como de la fórmula de la suma. Lo primero, una nota histórica. Esta fórmula, la suma, nace del hecho de Euler. No fue Euler. A ver, ¿quién entró la duda? Suma de los primeros 100 números. Gauss, fue Gauss. Me equivoqué de matemático. Esta nace de una anécdota histórica donde Gauss, un niño muy pequeño, le hicieron sumar como castigo los números del 1 hasta el 100 de forma consecutiva. O sea, tiene que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Evidentemente, con las herramientas que tiene un niño de 10 años, no había fórmula ni nada que le hiciera el trabajo más fácil. Pero él se dio cuenta del siguiente detalle. Cuando ordenaba los números, por ejemplo, los primeros 10 números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, los primeros 10 números, si lo ordenaba de forma de menor a mayor, más 9, más 8, más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 1. Y sumaba verticalmente. En este caso, por ejemplo, 1 más 10 son 11. 2 más 9 son 11. 3 más 8 son 11. 4 más 7, 11. 6 más 5, 11. Aquí nuevamente 11, 11, 11, 11. Siempre la suma vertical de estos números ordenados, tanto de mayor a menor como de menor a mayor, sumaba siempre lo mismo. En este caso tenemos un total de 10 veces sumándose 11, pero nosotros queríamos solamente la suma de uno de estos dos, entonces lo divide por 2. Entonces aquí la suma total es 55. Es 10 partido por 2 es 5 y 5 por 11 es 55. Este es un proceso que se puede extrapolar, y en particular, por ejemplo, lo que hizo Gauss para sumar los números del 1 al 100 fue lo mismo, pero ahí se dio cuenta que en vez de dar 11, daba 101. Entonces, quedó 101, 101, 101 más. Siempre daba esta constante. Entonces Gauss dijo, aquí estoy sumando 100 veces 101. Y además, como conté 2 veces lo que yo quería, se divide por 2. Y en este caso, la suma de los 50, de los 100 primeros números es 5050. A partir de este pensamiento lógico, se logró hacer la fórmula general para la suma de cualquier progresión aritmética, basándose en este mismo hecho. Siempre al sumar el primero con el último es igual que el antepenúltimo por el segundo, es igual que el tercero por el antepenúltimo, y así sucesivamente. O sea, si ordenamos una progresión aritmética de forma creciente y luego nuevamente la misma pero en decreciente, se suma verticalmente, siempre va a dar lo mismo. Entonces, esta idea que está detrás es lo que se aplicó en la fórmula que aparece acá en la página 16. Denotaremos entonces como notación, S sub n va a corresponder a la suma y el n de abajo va a corresponder a la cantidad de términos consecutivos que se está estudiando. Por ejemplo, S sub 3 sería la suma de 3 términos. El primero, el segundo y el tercero.
Entonces, se ordena primero, el S sub n son n términos cualquiera, se ordena de forma creciente, del primero, el segundo, el tercero, así hasta el último, y después de forma decreciente, del último, el antepenúltimo, hasta llegar al primero. Entonces, por el hecho que les comenté anteriormente, si uno suma verticalmente, nos quedaría el primero por el último, más el segundo por el antepenúltimo, más, y así sucesivamente, hasta llegar nuevamente el último por el primero. Y por el hecho que vimos acá en acá, la suma vertical de cada uno de estos términos siempre es el mismo. Y es más, si usted ocupa la fórmula del término general, siempre le va a dar la misma cosa. Así que puede usted comprobarlo. Por ejemplo, el segundo, recordemos que se puede escribir como el primero más una vez por d, y el antepenúltimo sería el primero más n menos 2 por d. Hace la suma y va a ser siempre el mismo valor constante. Entonces, acá se está sumando n veces el primero más el último. Y esto, recordemos, como se sumó tanto decreciente como forma creciente, es 2 veces la suma. Y ahora, simplemente despejando, nos queda nuestra fórmula que vamos a ocupar ahora. O sea, que vamos a guardar en esa hojita aparte que les dije, donde está el término general. Recordemos que era a sub 1 más n menos 1 por d. Ahora, la segunda fórmula de progresión aritmética es S sub n, que corresponde a la suma de n términos consecutivos, que es igual a n factor de el primero más el último partido por 2. Entonces, por ejemplo, si quieres sacar la suma de los 20 primeros términos, bastaría hacer este cálculo, sería 20 por el primero más el término 20, todo esto partido por 2. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entendí la lógica y por lo tanto se debe entenderse entonces la fórmula. No necesariamente va de la mano, pero se podría decir, bueno, eso depende de cada caso. Leonardo. No, yo sí me entendí que tenía el micrófono encendido. Perdón, no lo escucho mucho. No, que yo sí lo entendí. Ah, Yo ya. sí lo entendí. Ah, tenía solamente el micrófono, se le pasó a desbloquear. Sí. Sí, no hay problema. Ya. Bueno, vamos a hacer primero un ejercicio, después vemos la siguiente observación. Vamos a ver la guía. ¿Dónde dejé la guía? Voy a tener que hacer una carpeta aparte nomás. Porque se me pierden. Esta es la. Entonces, recuerden que hasta el momento tenemos solamente dos fórmulas. La de término general, A sub n, es el primer término más n menos 1 por d, y la de suma de términos consecutivos, que es la cantidad de términos por el primero más el último, partido por 2. Entonces, lo que sé que vamos a hacer van a ser en base a estas dos fórmulas. Partamos por el primero. El primero dice, calcular la suma de todos los múltiplos de 5 que son menores que 100.
Recordemos que los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Entonces, suma de los múltiplos de 5 menores a 0. De partida, para poder hacer la fórmula de la suma, tenemos que saber cuántos números son múltiplos de 5 y que son menores de 100, aparte de saber el primero y el último. El primero está fácil. El primer múltiplo de 5 es 5. Ahí no hay ningún problema. El último, que sea menor que 100, o sea, menor estricto, es 95. Muy bien. Ahora, ¿qué posición tiene el 95 en los múltiplos de 5? Por ejemplo, el 10 sería el segundo, el 15 el tercero. El 95, ¿en qué posición va y por qué? Sería el 19. ¿Por qué? Porque 5 por 19 es 95. Muy bien, esa es la explicación. Aparte, igual podríamos calcular por la fórmula general, pero vamos a llegar exactamente al mismo valor. Bueno, si lo quieren ver acá, sería el 95 es igual al primero más n menos 1 y la diferencia es por d. Si sacan, o sea, la diferencia es 5. Si despejan de esto, efectivamente el n vale 19. O si no, también lo que dijo Carson, que 5 por 19 da 95. Y aparte, sabiendo eso, sabemos que son 19 números que se están sumando. Entonces, así, la suma de los 19 primeros términos, que son los múltiplos de 5 menores que 100, sería 19 por 5 más 95, todo esto partido por 2. Sería 950, si más me equivoco, porque sería 100 por 19, sería 1900, y partido por 2, 950. Un momento. No es 950. ¿No? 5 más 95 es 100. 100 por 19 es 1900 1900. dividido por 2. Dividido por 2, 950. Ahí. Ahí está. A ver. Sí, sí. Sí es. Gracias. Sergio también dice que es 950. ¿Tú estoy grabando? Sí, estoy grabando. Y así sería el primer ejercicio de la guía. Pasemos a otros más interesantes. Profesor, Luciano. sí, ¿podría volver a explicar la parte donde dice así, que me confundí? Nosotros, el problema era la suma de los múltiplos de 5 menores que 100. Entonces, para saber cuál es esta suma, aplicamos la fórmula de la suma. Los datos que nos faltan para ocupar la fórmula de la suma sería el término final, que en este caso es 95, y saber cuántos números se están sumando. En este caso, como en la posición del término 95 es 19, se están sumando 19 números. El problema que tenía Luciana es que se confundió cuando puso así. No se dio cuenta que era un conector nomás. Un conector literal. Ah, no, sí, bueno, es para concluir cómo se viene. No sé si Luciano quedó más claro. Ok, sí, Ah, ya. Profesor, si ¿Celso? hubiéramos puesto menor o igual, tendríamos que haber contado el 100. Sí, hubiésemos contado el 100 y ahí no serían 19, hubiese sido 20. Ah, ya, Eso gracias. hubiesen sido los dos cambios del problema. Y evidentemente hubiese sido un poquito más, 1050 la respuesta. Ya, veamos el segundo.
El segundo dice, el tercer término de una progresión aritmética es menos 3 y el octavo es 2. Hallen la diferencia y el sexto término. Vamos a escribir los datos. El tercer término es el A sub 3 y vale 11. No, me equivoqué. El tercer término de progresión aritmética es menos 3. Me equivoqué. Y el octavo es 2. Esta es una A, por si acaso. Voy a tratar de hacerle con la cosita hacia abajo porque mi A es tan fea que parece una D de repente. O parece un alfa. Sí, es mi letra, es muy mala. La pregunta es la diferencia, que es la letra D, y el sexto término, el A sub 6. Con estos dos datos tenemos que calcular esto de acá. Entonces, aquí hay varias formas de resolverlo. Yo voy a explicar la fórmula más general, que es a través de sistemas de ecuación, pero en este caso, al ser números tan pequeños, también se podría sacar un poco por lógica y cálculos simples. Cálculos simples o cálculos mentales. Lamentablemente hay que dejar el proceso. Correcto. Por eso se puede hacer porque los números son pequeños, pero supongamos que en una prueba le doy el tercero y el 153. Ahí ya mentalmente es un poco más complicado. Entonces, aplicamos la fórmula del término general. En este caso, recordemos que es A sub 1 más n menos 1 por d. Por lo tanto, el tercer término, usando la fórmula del término general, es el primer término más 2 veces d. Recordemos que se ocupa esta fórmula, pero se reemplaza la n por el 3. Y el octavo término correspondería al primer término más 7 veces d. Simplemente se cambia la n del término general por 8, entonces nos queda el primero más 7 veces la diferencia. El primero... Tenemos que aplicar la fórmula de la igualdad. ¿Perdón? Tenemos que reducir términos por el... ¿Cómo se llama? Se me fue por método de igualación. Sí, bueno, hay varios métodos. En particular yo ocupo el de resta, uno con el otro. No me acuerdo el nombre que tiene. Pero existen varios. Pero antes que eso, Carson, recordemos que el tercer término, su valor numérico es menos 3, y el octavo término, su valor numérico es 2. Por lo tanto, aquí... Oye, que una manchita. Aquí queda un hermoso sistema de ecuaciones de dos variables, dos incógnitas, donde la variable sería A sub 1 y la otra incógnita sería D. Entonces, como decía Carsten, aquí hay varias formas de aplicar solución de sistema de 2×2. Está el método de igualación, reducción, sustitución, Kramer, Profesor, matrices, lo que sea. Luciano. sí que se me cortó la internet donde puso el cuadrado azul. ¿Qué es lo que había hecho ahí? Se hizo un sistema con los datos que teníamos. Si el A sub 3 se pasó a su fórmula general, el A sub 8 se pasó a su fórmula general. Recordemos que es simplemente evaluando n cuando vale 3 y n cuando vale 8. Entonces aquí nos queda un sistema de dos variables, dos incógnitas. Entonces tenemos que resolverlo, aplicando cualquiera de los métodos que usted conozca. Insisto, lo que yo conozco por lo menos son reducción, sustitución, igualación, Kramer, matrices, y no sé si habrá otro Y método más. Las y incógnitas. abajo puso A y B. A sub 1 y D, que son las dos incógnitas del sistema. Ya. Entonces, tenemos que aplicar algo para poder resolver esto. Acá, el más simple es el de resta. Restar un sistema con el otro. ¿Por qué? Dado la estructura que tiene la fórmula general de la progresión aritmética, siempre nos va a quedar el A sub 1 solo, y el D es el que va a variar con los distintos múltiplos. Entonces, si yo resto la ecuación de arriba menos la de abajo, el A sub 1 se va. A sub 1 menos A sub 1 es 0.
acá nos quedaría 2 menos 7D sería menos 5D. Y quedaría menos 3 menos 2 sería menos 5. Y acá se multiplica por menos 1, quedaría 5D es igual a 5. Voy a hacerlo más grande. 5D es igual a 5. Se divide por 5 y entonces D sería igual a 1. Y ahí obtendríamos el primer Término, valor, que es la diferencia. la diferencia. ¿Sí? Y ahora tenemos que reemplazar. Reemplazamos B en una de las ecuaciones. O sea, tenemos que reemplazar este D en la primera o en la segunda ecuación para obtener el valor de A sub 1. Yo voy a ocupar el primero simplemente porque queda más práctico, pero no hay ninguna diferencia entre ninguna y la otra. Sería A sub 1 más 2 por D, que es igual a menos 3. Haciendo reemplazo, quedaría A sub 1 más 2 por 1 es igual a menos 3. Haciendo el despeje, quedaría A sub 1 es igual a menos 5. Este 2 pasa al otro lado negativo y nos quedaría el dato. A sub 1 vale 5. Y a todo esto se me había olvidado. Ya teníamos parte del ejercicio resuelto. La primera incógnita que había que encontrar era el D, pero después nos pedía la sub 6. Entonces, por eso igual necesitábamos el A sub 1. Entonces, finalmente, para calcular el A sub Profesor, 6, ¿Luciano? no, que al final podría explicar de nuevo la diferencia, que esa parte no entendí. Diferencia igual a 1. Se restaron los dos sistemas. El A sub 1 El más D. menos 3 con el menos 2. Sí, 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 porque se usó el resta método de el- reducción. Por ejemplo, serían 2, o sea, A sub 1, A sub 1 menos A sub 1 da 0. 2 menos 7D son menos 5D. Y menos 3 menos 2 sería menos 5. Sí, entendí. Entonces, el A sub 6 sería A sub 1 más 5D. Recordemos que se evalúa en el término general cuando n vale 6, por eso nos queda este 5. Haciendo los reemplazos nos quedaría menos 5 más 5 por 1. Eso es la sub 6. Entonces la sub 6 es igual a 0. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Entonces, así más o menos ¿se usa el método de nuestra preferencia? Sí. No hay ningún problema entre ocupar cualquiera de los métodos que usted conozca. Simplemente yo ocupo este porque es el más rápido para este caso. Pero si usted está acostumbrado a usar, por ejemplo, sustitución, haga sustitución, no hay ningún problema. Recuerde que, salvo casos puntuales, la idea de la universidad es que usted logre resolver problemas. Entonces, el método que lo haga es, o sea, no es tan importante mientras el problema se pueda resolver. Profesor, y una última duda que tenía, que ¿por qué puso 5D? Donde dice finalmente. No, donde dice Yo- finalmente. ¿Por qué? Para sacar el sexto término, utilizo la fórmula del término general. Acá. Cuando n vale 6. Entonces sería A sub 1 más 6 menos 1 por D. Entonces sería 5D. Y siempre vale n igual a 6. Es que la pregunta era el sexto término. Entonces, para calcular el sexto, se ocupa la fórmula cuando n vale 6. Ah, ya. Ok.
lo tengo claro. Ya. Vamos, otro ejercicio. El sexto término, o sea, el sexto término, el problema 6 no se resuelve, todo esto, con progresión aritmética por si acaso. Este es como más para pensarlo, así cuando estén en el baño, así como, ¿qué puedo hacer mientras estoy pensando en el baño? Y no tengan celular, pueden pensar en esto. ¿Cuánto es la suma de 1 menos 2, 3 menos 4, 5 menos 6? Después viene el 7, después viene el menos 8 y así sucesivamente. Esa De puede ser dos. geométrica. ¿Ah? Esa puede ser geométrica. No va por ahí tampoco, porque no es que se multiplique por una constante, porque va creciendo de a 1, pero se va cambiando el signo. Entonces, no es geométrica, no es aritmética. Menos, Sí. menos. Estaría a ser menos paréntesis, menos de algún número. De modo que el negativo, con los tres negativos, quede negativo y si solamente son dos, se anula. O sea, ahí usted invente, porque esto, insisto, no se resuelve de la manera normal. Vamos a hacer el sonido celular. Se le suma 1 y se multiplica por menos 1. Correcto, esa es la idea. Entonces, no es geométrica ni tampoco es aritmética. Nice. Pero tiene que saber cuánto es la suma total de dos n términos. Eso es la idea. Ya. Para terminar, veamos el ejercicio 7, porque tiene una mezcla de ambas cosas. Dice, la suma de tres números en progresión aritmética es 21 y el producto del primero por el tercero es 33. Entonces, ¿qué tendríamos? La suma de tres números a sub 1 más a sub 2 más sub 3 es 21 y la multiplicación del primero por el último es 33. Y con esto hay mi progresión aritmética. Y con esto nos piden cuánto vale a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Ya. Ideas, ¿cómo lo podemos calcular? Según yo, creo que el A valdría 11 y el A3, digo, el A1 vale 11, el A3 vale 3 y después sumando eso y el resto del 21 me debería dar el A21, el A2. Muy bien, eso es al ojo, efectivamente Sí, al ojo, pero tendría un un 7 al punto, tiro ahí, sino anótela. un punto de 30, porque el desarrollo es lo que se evalúa. Pero Ah, está, pero profe, y si le pongo, créame, ¿le sirve o no? bueno, depende cómo me agarre, si estoy de buena onda, le puedo dar un poco más de puntos, si estoy de mala onda, le bajo el puntaje. Ya, pero yo creo que esa es la respuesta. No, está correcto. Como usted dijo, el A sub 1 es 3, el A sub 3 es 11 y el A sub 2 sería 7, por haciendo las cuentas. O al revés, A sub 1 es 11, el A sub 2 es 7 y el A sub 3 es, perdón, 11, 7 o 3. Bueno, es 3, 7 y 11, ordenados de mayor a menor o de menor a mayor.
Pero ahora vamos a tratar de hacerlo con fórmulas. ¿Cómo podríamos resolver esto usando fórmulas? Ay, no sé, tomando el primer y último término y calcular la diferencia. ¿Ya? O reemplazar Pero- valores, o sea, tomar valores, podríamos colocarle valores. No, por tanteo no. Porque por tanteo llegaría a lo que dijo Celso, que aquí evidentemente es 3, Ya lo encontré. 11. ¿Ya? Ya lo encontré, profe. Perfecto, pero diga cómo lo hizo. Eso es lo que estamos viendo. Usé lógica. Ya lo vimos El con Celso. resultado. Ya El sabemos resultado. ya sabemos que es 3, 7 y 11 ya. Felices. Eso es verdad. El problema es cómo Profe, llegamos a eso. y lo peor de todo es que esto cuando lo basamos en la media, yo me acuerdo que siempre lo sacaba así, y cuando por la prueba andaba todo perdido porque tenía que hacerlo con fórmula. Eso es lo que se evalúa el procedimiento. Si no me equivoco, había que... Hizo lo que hizo antes usted cuando empezó a restar o igualdad, o una tabla o algo, sí me acuerdo, no sé bien. Va por ahí, sí. Va por Sí, ahí, sí, va me por acuerdo ahí. haber visto una tabla, parece. No me acuerdo qué era. Oye, no, restar no Lo que sé. hice Y ahí se la yo, dejo. lo que hice ¿Entonces? yo fue, obviamente, mentalmente, no lo hice al tiro por escrito. Fue encontrar todos los factores que multiplicados de 33. Ya, Y pero. encontré que los más acertados fueron 3 y 11. Ujú. En ese caso, entonces podría reemplazar el A1 como 3 y el A3 como 11. ¿Qué número faltaría para que fuera 21? El 7. Y justo coincidió de que 3, 7 y 11 son números consecutivos por una diferencia de 4. Perfecto. Igual, por ejemplo, si yo quisiese ser malo, podría ocupar que uno puede ser 4 y el otro puede ser 33 cuartos. Y ahí no sería tan sencillo encontrar cuál es el término que va al medio. Y ahí cambiaría el tema. Pero en este caso, insisto, sí, efectivamente, la respuesta es 3, 7 y 11. La pregunta es cómo hacerlo a través de fórmulas. Depende, Fernando, cómo está en el día. Si ando de buena, si ando de mala, es como todo. Hay días que corre sangre, hay días que no corre tanta sangre. ¿Anta? Somos cristianos, profe. Somos todos buenas personas. Todos tenemos So- corona. Bueno, si es cristiano, el Antiguo Testamento mataba corderos y manchaba las puertas con su sangre. El Antiguo Testamento es súper chacara, ¿eh? Mataban así ya por si acaso. Ay, para que no entre el diablo. Sí, para que pase el diablo. Correcto. Y nunca hay que olvidar el tan importante dato de que si la mujer no llegó virgen al matrimonio hay que sacrificarla. No se olviden de ese increíble dato que está en la No, Biblia, tal cual. Amén. el otro Amén. dato increíble es que si usted te engaña a una mujer, la culpa es de la mujer. No, no Ha soy sido porque no pudo satisfacer al marido. No. La culpa es de la mujer con la que usted engañó, porque ella sedujo al hombre, o sea, como que ella es la mala. El hombre nunca malo, el hombre nunca malo, en ese sentido. Ahí se nota un poco el tema del machismo, pero un poquito no, un poquito. Un poquito. Nada, ni siquiera Ah. nada, una pincelada. Pero bueno, sin matar corderos, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Matando mujeres no vírgenes? Tampoco es eso. No, tampoco. Ya, veamos. Recordemos la fórmula general. El término A sub 1 es, bueno, A sub 1 es A sub 1, no hay nada que hacer. El A sub 2 es A sub 1 más D. El A sub 3 es A sub 1 más 2 veces D. Sabiendo esto, por la estructura que nosotros hemos tenido, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 cambia por A sub 1 más A sub 1 más D más A sub 1
más 2 veces D. Haciendo las cuentas, aquí nos quedaría 3 veces a su 1 más 3 veces D. O sea, todo lo que está a la izquierda de la primera ecuación se resume en A sub 1, perdón, 3 veces A1 por 3 veces A sub D. Por lo tanto, el sistema quedaría 3 veces A sub 1 más 3 veces D es igual a 21. Y abajo, bueno, haciendo los cambios también, se me olvidó hacer eso aparte, pero sería A sub 1 por A sub 1 más 2D. Es igual a 33. Y aquí tenemos un lindo sistema de 2 variables, 2 ecuaciones. Acá ya no es tan sencillo como aplicar reducción y otra cosa, pero la idea es encontrar cuánto vale A1 y cuánto vale S. Sí, bueno, Luciano, lo que hice fue simplemente en el lado de acá, de la primera ecuación, hacer los cambios, el A sub 2 por A sub 1 más D, y el A sub 3 por A sub 1 más 2D. Y luego simplemente se sumó. Se saca los paréntesis y se suma. Y en la segunda ecuación simplemente se reemplazó. A sub 3 es A sub 1 más 2 veces D. Y ahora aquí nos queda un sistema que hay que resolverlo. Donde las respuestas evidentemente va a ser 3, 7 y 11, pero hay que calcularlo todavía. Pero ya estamos en la hora y tenemos que revisar el certamen, así que esto queda de tarea para mañana. ¿Alguna duda, consulta antes de terminar esto y pasar a revisar el certamen? Asumo que el silencio no. Ya. Voy a